Hola, la Asociación Colombiana de Neurología ha realizado en Bogotá, Colombia, el 8º Simposio Colombiano de Epilepsia, un evento para descubrir las caras de la epilepsia. Precisamente hemos querido invitar a una de sus exponentes, la doctora Yamile Calle López. Ella es neuróloga y epileptóloga del Hospital Universitario San Vicente, Fundación de la ciudad de Medellín. Es profesora de neurología de la Universidad de Antioquia y es una de las coordinadoras del Comité Académico de Epilepsia de la Asociación Colombiana de Neurología. Con ella vamos a hablar precisamente de qué es la epilepsia, cuáles son las alternativas de tratamiento, porque hay una cirugía, pero no es para todos los pacientes, y también la importancia precisamente de este tipo de eventos que no solamente es para los neurólogos, sino para muchos profesionales de la salud. Doctora Yamile Calle, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora, ¿qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia es una alteración en el cerebro, es una alteración que ocurre porque los circuitos eléctricos que hacen parte del cerebro se empiezan a comunicar de una forma inadecuada. Al comunicarse de una forma inadecuada hacen que aparezcan unas manifestaciones clínicas que en el caso de la epilepsia son las crisis, lo que la mayoría de los pacientes llaman convulsiones o ataques. ¿Y cómo precisamente o en qué momento de la vida es que se presentan estas crisis o convulsiones, como mucha gente lo conoce? Bueno, en realidad una convulsión puede ocurrir en cualquier momento de la vida. Existe un mito de que ocurre sobre todo como una edad muy temprana, como en los niños, en los bebés, pero en realidad a cualquier edad de la vida puede aparecer la epilepsia. Hay como dos puntos grandes de aparición de la epilepsia, que es en los niños muy pequeños, que eso es derivado de que los niños muy pequeños pueden estar expuestos a traumas durante el parto que puedan generar finalmente una epilepsia, y el otro núcleo grande de aparición de la epilepsia son los adultos mayores, las personas que ya tienen una edad mayor de 65 años. Esos pacientes están más expuestos a lesiones cerebrales como las que ocurren en los infartos cerebrales, en las hemorragias cerebrales, en los traumas de cráneo, y eso termina generando más epilepsia. Detengámonos un poco en eso precisamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo, si existen precisamente, para desarrollar una epilepsia? Los factores de riesgo son básicamente todo lo que pueda llegar a lesionar el cerebro. Entonces están los traumas durante el parto, porque si un bebé al nacer sufre algún tipo de trauma en su cabecita, eso puede dejar una cicatriz en el cerebro y más adelante generar epilepsia. Puede ocurrir lo mismo con los traumas encefalocranianos, que son como por ejemplo esos golpes que se pueden dar en accidentes de tránsito que pueden ser muy graves en la cabeza, o golpes porque se cayeron de una gran altura, porque se cayeron de un segundo piso o similar. También puede ocurrir la epilepsia por infecciones que terminen afectando el cerebro, como por ejemplo las meningitis y las encefalitis, y pudiéramos también tener epilepsia, que ya es un porcentaje mucho menor, de origen genético, ¿cierto? Los pacientes que terminan tal vez heredando la epilepsia de sus padres o de otros familiares, pero ese no es pues como el porcentaje más grande de los pacientes con epilepsia. ¿Cuáles son esos tipos de crisis que se pueden manifestar en un paciente con epilepsia? Bueno, el más reconocible, el que todo el mundo ve en el momento en que ocurre, son lo que se llaman las convulsiones o lo que nosotros llamamos crisis bilaterales, que es básicamente que todo el cuerpo se mueve al tiempo, que es una crisis que asusta mucho, porque pues el paciente puede generarse muchos traumas en medio de esos movimientos, aparte de que usualmente los pacientes quedan muy indispuestos después de esas convulsiones. Ya hay otro tipo de crisis que son mucho más sutiles, que pueden ser, por ejemplo, desconexiones del medio, que el paciente se quede como ido y se puede quedar ido durante segundos o inclusive minutos, y que a pesar que los familiares lo llaman, el paciente no responde. O puede ocurrir que, por ejemplo, haya algún tipo de movimiento anormal en la boca, como si se estuvieran saboreando o tragando algo. O puede ocurrir movimientos anormales en las manos, que por ejemplo estuvieran haciendo como si se estuvieran sobando una mano con la otra o se estuvieran sobando la ropa, y todo eso pueden llegar a ser crisis, ¿cierto? Pero en el contexto adecuado, ¿cierto? Usualmente no es solamente un tipo de crisis, no es solamente que se queden desconectados del medio, sino que ocurren, por ejemplo, también las convulsiones. Y entonces el fenómeno en conjunto es el que se termina diagnosticando como epilepsia. Pero ¿cómo se diagnostica? ¿Hay un examen? ¿O cómo, por ejemplo, una mamá, cómo decirle, esto puede ser una epilepsia? El diagnóstico de epilepsia básicamente es clínico. ¿A qué nos referimos con clínico? Que las ayudas diagnósticas pueden colaborar a hacer el diagnóstico, pero no son la base.
Hay pacientes con epilepsia que lo único que uno puede identificar es las convulsiones y que sus exámenes diagnósticos estén normales, pero solamente por el hecho de ya haber tenido varias convulsiones, ellos ya tienen un diagnóstico de epilepsia, porque diagnosticamos epilepsia usualmente cuando el paciente ya ha tenido más de 2 convulsiones, o si ha tenido una sola convulsión pero tiene un factor de riesgo alto para volver a convulsionar. Esos factores de riesgo son varios, que esos factores de riesgo ya sí tienen que ver más con las ayudas diagnósticas, y es que en un electroencefalograma, que es un examen que mira la electricidad del cerebro, si ese electroencefalograma está anormal, o si tenemos en una resonancia o en una tomografía, o sea en la imagen del cerebro, una lesión que nos explique que el paciente pueda estar convulsionando, entonces eso nos va dando como puntos para hacer el diagnóstico. Pero como les digo, también hay pacientes que tienen resonancia normal, electroencefalograma normal, pero tienen convulsiones y ya con eso tienen diagnóstico de epilepsia. ¿Cuáles son las alternativas de tratamiento? ¿Solamente medicamento? Bueno, la primera línea siempre van a ser los medicamentos, ¿cierto? Que se van a escoger de acuerdo al paciente, pero hay un grupo de pacientes que puede ser hasta el 30% de todos los pacientes con epilepsia que no van a responder al medicamento. En ese grupo que no responde a medicamentos tenemos otras alternativas. Tenemos la cirugía de epilepsia, que se divide en la cirugía resectiva, que se refiere a una cirugía donde se saca un pedacito del cerebro que es el que está generando la epilepsia, o podemos tener cirugía paliativa, que son cirugías en las que hacemos unos métodos como de estimulación sobre el cerebro para ayudar a disminuir las crisis, que ahí están por ejemplo los estimuladores de nervio vago, que se parecen como un marcapasos sobre un nerviecito, u otros tipos de estimulación que van directamente al cerebro. También podemos tener otras alternativas que no son quirúrgicas, como por ejemplo la terapia cetogénica, que es un tipo de cambio en la dieta que hace que estos pacientes consuman una dieta primordialmente de grasas, que disminuyan bastante el consumo de carbohidratos, y con eso se logran unos cambios bioquímicos en el cerebro que ayudan a disminuir las crisis. Entonces hay varias alternativas dependiendo de las condiciones de cada paciente. Un paciente que ha tenido una cirugía que no es para todos, también podríamos aclarar un poco eso, la cirugía no es para todo el paciente que tenga epilepsia. La cirugía es para pacientes que ya no hayan respondido a los medicamentos y que después de un estudio muy acuicioso, muy juicioso, se logre determinar que ese paciente es candidato a la cirugía, porque no todos los pacientes son candidatos. Como te explicaba, por ejemplo, en la cirugía resectiva necesitamos que haya una lesión, que haya algo identificable que se pueda extraer para ayudar a mejorar la epilepsia. Si un paciente no tiene lesión, pues ahí ya se complican un poquito más las cosas y habría que hacer pues como otras alternativas. Y por ejemplo ese paciente podría llegar a ser candidato a una dieta cetogénica o podría ser candidato a las otras formas de cirugía, como por ejemplo el estimulador del nervio vago. Un paciente que ha pasado por una cirugía, ya podemos decir que se cura. Yo sé que la palabra curar no le gusta mucho a los profesionales de la salud, pero ¿cuál sería entonces su diagnóstico a futuro? Cuando un paciente se opera, por ejemplo en el caso de las cirugías en las que sacamos como esa lesión, inicialmente no decimos que el paciente se curó, sino que continuamos con medicamentos, continuamos monitorizando al paciente, revisando cómo va, y si el paciente durante cierto periodo de tiempo ya ha estado libre de convulsiones, libre de crisis, todo va muy bien, empezamos a quitar los medicamentos poco a poco y miramos a ese paciente cómo va respondiendo. Algunos pacientes se lo logra quitar completamente el medicamento y se logra que ese paciente ya quede en remisión, que así lo llamamos, pero hay otros pacientes que en el momento de retirar el medicamento vuelven a convulsionar. Entonces en esos pacientes pues continuamos el tratamiento y continuamos con el medicamento para que el paciente tenga una buena calidad de vida. Doctora Yamile Calle, ahora hablemos de las crisis. ¿Qué es una crisis y cuál es el manejo adecuado de una crisis? Bueno, una crisis es la manifestación de esa actividad eléctrica inadecuada que tiene el cerebro. Las crisis son tan diferentes como todas las funciones que tiene el cerebro. Las crisis se van a manifestar de acuerdo a la zona en donde se originen. Entonces, para poner un ejemplo, si una crisis se origina en un área que es motora, probablemente su manifestación va a ser motora, es decir, que por ejemplo, si la manifestación es en el área que corresponde a la mano derecha, probablemente ese paciente va a tener unos movimientos rítmicos en esa manito y esa va a ser su crisis. Pero si por el contrario la crisis se origina en un área que tiene que ver con la conciencia,
la única manifestación de esa crisis va a ser que el paciente está como desconectado del medio, que como que no responde al medio, y eso va a ser su única crisis. Entonces las crisis pueden ser muy diversas, ¿cierto? Y ahí es importante tener como al profesional de la salud que intervenga e interprete adecuadamente esos fenómenos. Y pues en el caso de que tuviéramos una crisis, sobre todo cuando son esas crisis grandes, las convulsiones que son las que más asustan, pues hay que tener en cuenta ciertos parámetros para ayudar a manejar ese paciente, para ayudar a que ese paciente esté bien. Lo primero es revisar que en el sitio donde el paciente cayó no haya nada que le genere trauma. Por ejemplo, si el paciente cayó al borde de un precipicio, hay que correrlo para que no se vaya a rodar y no se vaya a caer, ¿cierto? Y no vaya a generar un trauma adicional. Si está al lado de una mesita y se está golpeando contra la mesita, hay que alejarlo de la mesita, ¿cierto? Adicional a esto, como se pueden estar golpeando la cabeza contra el piso, si es posible se debería poner debajo de la cabeza algo que amortigüe, una almohada, una prenda de ropa, lo que esté pues como a la disponibilidad. Adicional a eso, nunca meterles nada en la boca, porque es frecuente que intentan meterles dedos, meterles objetos que para que no se muerdan o se traguen la lengua. Eso termina generando más problemas porque esos objetos que se introducen en la boca se pueden tragar y eso podría generar un problema mayor, ¿cierto? Entonces hemos tenido pacientes que les meten los dedos a la boca para que no se muerdan la lengua y la fuerza de la mandíbula es tan grande que terminan amputando los dedos y tragándoselos. Entonces es muy importante no meter nada en la boca. Si más adelante observamos que el paciente tuvo algún trauma en la boca por la convulsión, es preferible atender ese trauma más adelante en el hospital, pero no introducir objetos que puedan llegar a tragarse y generar paros respiratorios, ¿cierto? Lo otro importante es que cuando ya el paciente culmina su convulsión, idealmente se debe voltear de lado, porque los pacientes usualmente quedan inconscientes, quedan casi siempre con secreciones en la boca, con saliva, con sangre, y si quedan boca arriba, esas secreciones se pueden ir a los pulmones. En cambio, si los volteamos de lado, las secreciones pueden salir por un lado de la boca y así protegemos al paciente de que tenga nuevas complicaciones. Y definitivamente, si esa es la primera crisis del paciente, siempre hay que consultar a urgencias. Y así no sea la primera, si esa crisis generó un trauma importante, que por ejemplo haya alguna lesión en la lengua o que el paciente se haya golpeado con algún objeto, pues también habría que consultar a urgencias. Doctora, ¿todavía hay estigmatización? Sí, lastimosamente sí. Todavía existe esa idea de que la epilepsia puede ser debida a posesiones de demonios, todavía existen ideas de que es un tema tabú. Todavía existen personas que creen que los pacientes con epilepsia tienen una discapacidad intelectual y no pueden trabajar, que no pueden llevar a cabo sus desempeños en sus trabajos de una forma adecuada, y eso es algo que también estamos intentando combatir, intentando llevar una mayor concientización de que los pacientes con epilepsia son pacientes como cualquier otra persona en el mundo, con las mismas capacidades que los demás y que pueden hacer todo lo que ellos consideren. Doctora, en este 8º simposio colombiano de epilepsia, ¿cuál ha sido el objetivo y a quién ha sido dirigido precisamente este simposio? Bueno, por primera vez nuestro simposio no está dirigido exclusivamente a neurólogos, sino que está dirigido a todo el personal de salud en general, porque vimos la necesidad de que el personal de salud, ya sea enfermera, médico, personal de atención prehospitalaria, estén bien entrenados en lo que es epilepsia, en cómo manejar esos pacientes con epilepsia, en cómo ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, porque no es solamente labor del neurólogo, sino de todo el personal de salud en general. ¿Van a seguir entonces realizando ese tipo de eventos educativos, educación para los profesionales de la salud? Eso esperamos de ahora en adelante tener muchos eventos como estos, no solamente en epilepsia, sino también en otras enfermedades muy importantes de neurología que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes del país. Bueno, doctora Yamile Calle, neuróloga y epileptóloga del Hospital San Vicente, Fundación de la Ciudad de Medellín, muchísimas gracias. Y la Asociación Colombiana de Neurología sigue trabajando por la neurología en Colombia. Y recuerden, para una crisis epiléptica lo importante es colocar a la persona de lado, evitar que se golpee, no introducir objetos en su boca. Y recuerden, una persona con epilepsia es una persona completamente normal que puede llevar una vida completamente normal. Recuerden, la Asociación Colombiana de Neurología trabajando por la neurología en Colombia. Muchas gracias.